grupo de jóvenes ecuatorianos apasionados por la innovación. Venimos a contar, cuestionar y destapar el mundo de talento humano. Te invitamos a discutir tendencias, realidades y los problemas que no te enseñan en los libros. Aquí encontrarás una guía que te ayudará a comprender la ajetreada, pero entretenida vida laboral. Descubre con nosotros qué rayos es HR. Hola con todos, queridos podcasteros, bienvenidos a nuestro capítulo número 2 de nuestro tan querido podcast, ¿Qué rayos es HR? El día de hoy tenemos un tema que creo que nos involucra a absolutamente todos, porque creo que a todos nos han encasillado alguna vez en alguna generación. No sé si tanto como algo positivo o negativo, pero nos han dicho baby boomer, millennial, X, Y, Z y todo el abecedario posible. Así que aquí ya les adelanté un poco de lo que tratan el tema que vamos a topar el día de hoy, de cómo rayos convivir en un entorno multigeneracional en el trabajo. Y para ello estamos aquí, Camilo, Sebas, y tenemos un invitadazo. Bueno, ya me salió lo quiteño por ahí. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Andrés Martínez, gerente de talento humano para Supply Chain y unidades de negocios globales de Nestlé. Andrés cuenta con una trayectoria muy interesante liderando y gestionando la transformación de recursos humanos para empresas multinacionales de consumo masivo. Es psicólogo organizacional, graduado en la PUCE. Cuenta con un diplomado en gerencia de recursos humanos por el TEC de Monterrey y una certificación como coach sistémico. El día de hoy, Andrés nos compartirá desde su trayectoria laboral la experiencia de poder trabajar con distintas generaciones y también cómo cerrar estas brechas generacionales, cómo convivir entre generaciones. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? No, muchísimas gracias, Dani, Sebastián y Camilo, muchísimas gracias por el espacio. La verdad, súper contento y creo que si uno tan solo ve esta pantalla, pues está clarísimo y reflejado del tema que vamos a hablar. Pues de hecho tenemos hoy día un panel 100% multigeneracional. Pues yo aporto la edad más grande, pero creo que está súper interesante porque seguramente vamos a aprender en conjunto el día de hoy. Ahí queríamos saber si te podemos tutear o Dale, te tenemos dale. que Sí, tratar de usted, no, Andrés. totalmente, no, para nada. El ustedes se utiliza solo para la gente bien grande. Allá. Exactamente. Ese es uno de los mitos, de hecho, que buscábamos desmentir con este podcast. Si es que el trato de usted, pues, radica en la edad, radica en la forma de ser de cada uno. Y pues nada, agradecerte nuevamente, Andrés, por formar parte de este nuevo capítulo que tenemos acá. Y bien, como dijo Dani, pues vamos empezando con, tratar de identificar este mundo de las generaciones dentro de las empresas, ¿sí? Me gustaría hacerte una primera pregunta para poder partir, o no sé si Dani tienes tal vez, yo creo que Dani tiene una idea un poquito más divertida de empezar la conversación con Andrés. Ahí vamos. Primero, siempre desde la experiencia, pero desde experiencias divertidas. Andrés, ¿qué anécdota tienes tú sobre algún encuentro o choque generacional en el trabajo o en el día a día? Algo que tú nos quieras compartir. Bueno, mira, hace pues probablemente unos 2 años en un proyecto que justamente estábamos haciendo para una organización, pues obviamente el equipo era súper multigeneracional tal cual, pues teníamos gente que estaba pues probablemente entre 25 y 26 años. Y de alguna forma, cuando había un video que había que editar y todo el tema, y claro, uno se iba un poquito al proceso tradicional, ¿no? Algo salió mal en el video, teníamos que volverlo a reeditar y demás, y claro, uno a la vieja usanza, pues un poco uno preocupadísimo diciendo, oye, la agencia de producción, y ahora cómo nos va a editar esto y todo, y de pronto una de las chicas me dice, no, ya te mandé editado el video, y yo digo, perdón, ¿estudiaste edición? Y me dice, no, o sea, hay 1000 herramientas tecnológicas para editar, es así de sencillo. Y claro, con otro compañero, pues nos quedamos viendo y decíamos, wow, o sea, ¿y eso cómo lo hicieron tan rápido, no? Entonces hemos tenido como muchas veces anécdotas de este tipo en donde, pues,
divertidas, pero también que te enseñan mucho, ¿no? Y la riqueza de poder trabajar con generaciones distintas, complementarnos un montón desde la experiencia, el aprender cosas nuevas. Definitivamente es una experiencia súper rica que te puede permitir en el mundo laboral extraer lo mejor. Yo diría de cada ser humano, pero también de cada generación, porque creo que cada una trae un plus supremamente interesante en ese sentido. Perfecto. ¿Quieren contar alguna otra anécdota? Sebas, ¿tú tenías una? Sí, dale. Entonces, bueno, creo que sí, todos tenemos como que cierto choque en un inicio al entrar a trabajar en una empresa. No sé, siempre te topas con diferente diversidad de personas. Y a mí me pasó algo muy, muy gracioso. Cuando recién empecé a trabajar, pues me tocó la experiencia de trabajar con personas de diferentes generaciones, diferentes edades. Y el choque fue al principio, cuando yo ingresé, pues era manejar la plantilla tal vez de Excel normal con algunas fórmulas y de ahí pues ir avanzando tal vez al uso ya de las tablas dinámicas en general. Entonces, cuando yo necesitaba una información, pues lo tenía todo en la computadora. Pero para justo armar un plan de capacitación que necesitaba, pues una información que teníamos de como que el histórico de, de unas dos evaluaciones anteriores que se hicieron, pues todo, cuando yo pedí la información me dijeron, búscalo en el cancel, en aquel que tenían acá. Y yo dije, o sea, la información está ahí. Yo pensé que iba a buscar una laptop o una computadora, ¿no? Donde tenía la información almacenada, Dios digo. Y pues era un anaquel llenito como de 4 o 5 carpetas, los documentos igual, las encuestas de a mano, todo ahí. Y me quedé como que, y esto tengo que tabularlo, tengo que ingresar en el sistema. Entonces al inicio me quedé pensando, y claro, fue el primer choque que tuve. Y de ahí, pues, el proceso me tomó un par de semanas más de lo previsto, porque literalmente me tocó analizar una por una. Y sí, o sea, esa fue mi primera experiencia o mi primer choque entre generaciones, quizás que en un inicio no lo entiendes bien, pero de ahí, pues, es como que, ok, es el día a día del trabajo. Chévere. Evita, ¿tú? Yo en mi primer trabajo igual trabajé en una empresa que desarrollaba software. Entonces, pues la mayoría tiene una cultura joven, más disruptiva, justamente se caracterizaba por eso la organización. Pero en mi área, la asistente pues tenía 50 años. Entonces, cuando yo llegué, sí se me hizo raro verle ahí y claro, yo llegué pues como que muy respetuoso tratándole de usted, pero luego ya entendí por qué ella se adaptaba tan bien a la cultura. Era como que yo siempre dije que es como tener a un pana en el cuerpo de una señora de 50 años. Entonces ella era súper a todo dar, te acolitaba en todo y pese a que sí se notaban esas brechas entre generaciones en el manejo de tecnología, algo que sí me llevo y hasta ahora pues ojalá siga escuchando, esté escuchando este podcast, eh, sí era como que sus ganas de aprender. No era como chuta, no puedo hacer esto, sino que se quedaba hasta más tarde y como que aprendiendo conmigo lo que yo le enseñaba. Entonces, ese fue mi primera experiencia entre generaciones y eso es como que agradezco mucho haber tenido ese approach con ella porque me demostró pues que no hay como que, en mi caso, como que características fijas en una persona. Me dio una apertura más para ver a la gente. ¿Y tú, Dani? ¿Qué experiencia has tenido con generaciones? Bueno, yo, a ver, dos puntuales. La primera fue cuando entré a una empresa en la cual, pues yo entré con mi compu y iba a las reuniones con mi compu y todo hacía con mi compu. O sea, la computadora era todo. Y resulta que un día mi jefa se reunió conmigo y ya algo molesta. Y me dijo, Dani, yo siempre veo que en las reuniones tú nunca notas nada. Le dije, o sea, sí anoto, pero anoto en la computadora. Entonces ella decía, no, pero tú tienes que tener tu agenda y anotar en tu agenda. Y yo era súper feliz anotando en mi computadora. Entonces para ella yo nunca podía llevar una estructura, o sea, ella siempre se preocupó muchísimo porque yo no esté llevando una estructura correcta siempre mientras no tenga una agenda. Eso fue una de las cosas que me tocó ahí un poco negociar y adaptarme. Y otra, en cambio, fue al revés. Teníamos un pasante en talento humano y pues antes de pre-pandemia, las entrevistas eran presenciales sí o sí, ¿no? Uno pensaba que podía ver hasta el alma del candidato con la entrevista presencial. Entonces,
tenía que ir sí o sí, y claro, él me decía, no, pero ya hay las videollamadas, ¿por qué no hacemos una videollamada? Y yo decía, no, no, ¿cómo hacer una videollamada? Y ahora todo es virtual, así que esos han sido mis anécdotas, de todas he aprendido, pero... Genial, qué bueno saber que, bueno, todos hemos tenido como que ese choque multigeneracional que de una u otra manera, pues, nos llegan a, no sé, creo que todo es aprendizaje, entonces creo que todo nos sirve como conocimiento para poder ir creciendo, irte adaptando justo a este mundo laboral del que tantos mitos hay, del que tanto se habla, ¿sí? Bueno, Andrés, referente a esto que hemos podido venir conversando, me gustaría pues, poder preguntarte, ¿por qué se habla tanto de generaciones actualmente en las organizaciones? Ya, es una pregunta súper interesante, Sebas, y yo creo que parte de un dato súper importante. Según una de las últimas encuestas de Pricewaterhouse, pues el 59% de la población mundial laboralmente activa pertenece tanto a la famosa generación Y a la generación Z. Entonces, cuando tú ves y hablas del 59% para el año 2020 y se estima que para el año 2025, nada más y nada menos que el 75% de la población económicamente activa a nivel mundial va a estar dentro de estas dos generaciones, pues viene la gran respuesta a tu pregunta. Realmente ustedes son la generación que ya está presente y que definitivamente está modificando, está cambiando la forma en la cual, cómo interactuamos, cómo consumimos, cómo nos interrelacionamos. Entonces, realmente el hablar de multigeneraciones, más allá de un tema de moda, que yo no considero que sea un tema de moda, es una data dura en donde dice si el 75% de esta generación es la población que está consumiendo, que está trabajando, que está marcando las diferencias, es un tema muy importante de hablar. Y si a eso le sumamos, obviamente, este importantísimo punto que lo mencionaba Dani en un inicio del tema de que hoy convivimos prácticamente 4 generaciones de un lugar de trabajo, pues definitivamente es un tema que cobra muchísima relevancia dentro del entorno laboral actual con todos los retos que esto tiene. Justamente, cuéntanos cómo ha cambiado la dinámica de trabajo de acuerdo a la incorporación de estas nuevas generaciones. ¿Qué cambios has podido ver en tema de tecnología, de relaciones, en la manera de liderar? ¿Qué cambios has podido ver, Andrés? Mira, lo primero que te diría, Camilo, es que ha cambiado muchísimo este proceso, ¿no? Pues yo he tenido la suerte de alguna forma de vivir este cambio generacional y creo que pues hay ciertas demandas que tienen estas generaciones que han hecho que inéditamente sean las empresas las que vayan modificándose y acoplándose a la necesidad de sus nuevos colaboradores. Cosas clarísimas que ustedes lo mencionaban en un inicio, este tema de te trato de tú o te trato de usted. Más allá de esto, del trato, detrás hay un tema de jerarquía. ¿Y qué es lo que se han modificado las empresas? Hoy las estructuras son completamente planas o las empresas están tendiendo a ser muy planas para eliminar estas barreras de interacción. Todas estas metodologías que ahora ustedes seguramente lo manejan fabulosamente, todo el tema de Agile se basa en conceptos de trabajar por potencialidades, trabajar por proyectos, ya no por este esquema antiguo de trabajar de acuerdo a que trabajas con el gerente, que trabajas con el vicepresidente. Esto ya no funciona hoy en día. Hoy trabajas bajo un proyecto y dices, ok, ¿quién quiere trabajar en el proyecto de mejoramiento del ciclo de contratación? Y de pronto Dani dice, quiero trabajarlo yo, después se lanza también Sebas, y al final del día estamos trabajando 3, 4, 5 generaciones, no importa si está el asistente, el vicepresidente, el gerente de la unidad, al final del día lo que tienes es resultados de un trabajo en equipo, de un proyecto que puede ser muy potente. Entonces, esto ha venido migrando, ¿no? Normalmente muchos de estos proyectos core o estratégicos de las empresas venían con una segmentación muy clara para los niveles o los mandos medios de la organización hacia arriba y se entendía más como las posiciones más pequeñas o de menos impacto en la organización como posiciones más transaccionales que probablemente no podían estar implícitas en proyectos de mayor
nivel dentro de una organización. Entonces esto ha cambiado muchísimo. Mira, la forma de vestirse, creo que hay un tema importantísimo y súper, hoy estamos obviamente desde casa, yo pues bueno, hoy día estoy con chaqueta porque hoy tuve que estar en la oficina, pero normalmente cuando teletrabajo, pues obviamente estoy muy cómodo con mi camiseta, con mis tenis, pero al final del día, pues son pequeñas cosas que han generado una cultura organizacional distinta. Yo creo que lo que más ha aportado esta generación, tanto de millennials como de centennials, es un cambio cultural importante, es decir, están cambiando el ADN de las organizaciones. Y definitivamente, pues lo digital que ustedes ya lo mencionaron, creo que es el cambio más abrupto. Pues cuando Dani hablaba del tema de la agenda, pues me daba mucho chiste porque digo, es que es correcto. El otro día mi jefa me decía, oye, no estés chateando mientras te hablo. Le decía, no, perdóname, es que estoy anotando porque tengo aquí el OneNote en el teléfono y estoy anotando. Y estaba súper incómodo y molesto. Y me dice, es que deja de chatear mientras hablo. Estoy hablándote de algo importante. Le digo, sí, y yo te estoy prestando atención. Lo que pasa es que yo anoto acá. Pero fíjate, yo también entré de alguna manera, pues en la escuela donde tenías un cuadernito y pues he pasado más de un susto cuando se me perdieron esos cuadernos. Imagínense procesos confidenciales, de ascenso, de sucesión o demás, se te perdía el cuaderno y pues pasabas en angustias 3, 4, 5 días sin poder dormir hasta saber dónde estaba eso, ¿no? El compliance o la seguridad en un cuaderno de 100 hojas de anillado espiralado, o sea, imagínense cómo veníamos trabajando hace no muchos años atrás. Andrés, yo quería hacerte una pregunta. Tú dijiste algo súper cierto y muy interesante, que ahora las empresas se están acoplando a estas nuevas generaciones, pero también tienes de este otro lado, de la otra cara de la moneda, que son estos colaboradores que en cambio tienen que acoplarse a la nueva dinámica de trabajo, algo que no estaban acostumbrados. Por ejemplo, el teletrabajo, que creo que es algo que a todos nos cogió porque no era algo planificado, fue de un día para el otro. Pero ¿cómo llevas tú este equilibrio? Porque además creo que ya no se puede manejar la misma receta para todos. O sea, ya no podrías decir, bueno, esta es la receta exacta y es a todas las generaciones, ya no. ¿Cómo lo manejas tú? Sí, mira, creo que hay un tema ahí súper importante y tú lo acabas de mencionar, Dani. Creo que hoy es complejo buscar ese equilibrio. Creo que hoy, por ejemplo, cuando hablamos del tema de si virtual, si presencial, hoy se habla mucho en las compañías de estos modelos híbridos en los cuales buscan tener lo mejor de los dos mundos, el poder estar en oficina, pero también el poder estar desde casa, sin irte ni al un extremo ni al otro. Obviamente hay empresas y tipos de modelo de negocio que han ido a los extremos, hay otros que han buscado un modelo más central, estos modelos híbridos de trabajo, pero obviamente yo te digo, hemos pasado de este tema de estandarización y de ver obviamente a todos los colaboradores como una producción en masa más o menos, a un tema de, oye, ¿cómo voy enganchando con diferentes cosas para que haga clic el propósito que tiene tu organización con cada una de estas recetas, ¿no es cierto? Entonces, pues seguramente si hablamos con Camilo, con Sebas y con Dani, lo que valoran de una compañía es totalmente distinto, pero seguramente hay propósitos y valores comunes que junta a ustedes tres como para tratar de buscar y explotar dentro de una organización esto. Les voy a poner un ejemplo muy puntual, pues yo en mis primeras entrevistas, hace algunos años atrás, los candidatos se remitían a preguntarme, obviamente, cuánto me van a pagar, el horario, el plan de carrera y se acabó. Las primeras incidencias interesantes que empiezo a tener con nuevas generaciones, cuando yo me cuestioné y dije, algo está sucediendo en el entorno laboral, es cuando me empezaban a preguntar y me decían, disculpa, ¿y cuál es el programa de responsabilidad social que tiene tu compañía? ¿Cómo está impactando en la comunidad la compañía para la cual el propósito? Yo decía, wow, o sea, a mí hace años atrás ni se me hubiera ocurrido preguntar ni la responsabilidad social, ni el propósito. Y fue un gran reto, porque cuando me lanzaron esa primera pregunta, yo fui corriendo después de esa entrevista a leerme la ficha de sostenibilidad social, porque la verdad no me había interesado en verlo. Y hoy se puede escuchar muy mal lo que estoy diciendo, pero la verdad no era un driver para un candidato. Hoy lo es. Si yo les digo a cualquiera de ustedes tres si les gustaría trabajar en una compañía que definitivamente sea una marca responsable en cualquier segmento que sea esta, automotriz, bancario, alimentos, el que fuese, que es socialmente responsable con el entorno en donde opera,
probablemente encuentro más similitudes a que los tres quieran estar trabajando en este tipo de institución. Entonces, para responderte concretamente ahí, Dani, pues es un trabajazo el que tenemos para la gente de recursos humanos, pero tratamos de conectar estos propósitos de las organizaciones con lo que las nuevas generaciones están buscando. Difícil, muy difícil, pero creo que pues ahí tenemos un reto gigante todavía por seguir haciéndolo. Sí, difícil, pero no imposible. Yo coincido contigo, Andrés. Justo, bueno, haciendo referencia al anterior capítulo sobre cómo conseguir el primer empleo, teníamos de invitada a Belén de Cervecería Nacional y ella también nos hablaba de esto, de que incluso ahora el enfoque de selección también se vuelve por el lado del propósito, es decir, esta gente que quiere dejar una huella, que va más allá de la banda salarial, en verdad que conecta con su sentir, con algo que quieren que trascienda en sus vidas. Me parece que es muy, muy, muy chévere eso. Y ahí iba también mi siguiente pregunta sobre, tienes tantas generaciones y hay, por lo tanto, también tantas necesidades diferentes en cada generación. ¿Cómo logras tú detectar qué es lo que realmente les motiva? O sea, tal vez con los millennials puede ser un poquito más fácil, pero con las otras generaciones, ¿cómo detectas qué es lo que les mueve realmente? Yo creo que hay un punto súper importante. Creo que la primera cosa es, no en todo puedes encasillar generacionalmente. Yo creo que cometemos un error cuando encasillamos al 100% a generaciones. Yo no puedo decir al millennial específicamente le gusta esto, al centennial esto, al baby boomer esto y a la generación X esto. Creo que hay un proceso en recursos humanos que a veces nos olvidamos y que es el más fácil de aplicar y es el sentido común. Creo que hemos pasado de un recursos humanos en donde tienes que inventar un gran modelo solito y decir, a ver, ¿qué les doy en el paquete salarial y demás y en el de beneficios? A decir, oye, hagamos un equipo multidisciplinario, nosotros 4 que estamos aquí, Camilo, Sebastián y Dani pertenecen, asumamos a diferentes áreas. Listo, pues muchachos, trabajemos, a ver qué han escuchado, qué han visto, por qué lo ven. Me explico, y eso es parte de las metodologías ágiles de decir, oye, construyamos. Hace el año anterior, un poco antes de pandemia, una compañía farmacéutica justamente me invitó en una metodología ágil para poder construir beneficios para sus colaboradores. Genial, fantástico. Teníamos un pasante, una persona súper recién ingresada, otra persona que llevaba muchos años, gente de diferentes compañías, y sacamos un marco de beneficios supremamente interesantes. Entonces, Dani, creo que hemos trascendido este tema de que el recursos humanos gurú para decirte qué es lo que tengo que plantear de beneficios a un tema de trabajémoslo con la gente. Es decir, yo creo que hoy las cosas en el pragmatismo se van volviendo mucho más lógicas y es, no les quiero dar lo que yo estoy pensando, quiero ofrecerles lo que ustedes me están diciendo que se podría llegar a tener para la gran mayoría de personas. Y esto se vuelve súper, súper interesante. Les voy a poner un ejemplo loquísimo que me pareció súper chévere. Una compañía pues ofrecía todo este tema de poder guardar todo el proceso se me fue el nombre, pero es para poder obviamente hacer el proceso de fecundación in vitro años después. Entonces ofrecían a sus colaboradores este proceso porque muchos de ellos hoy día ya no quieren tener una estructura familiar como hoy la conocemos, es decir, de papá, mamá, como la conocíamos tradicionalmente, sino probablemente, pues dice Dani, mira, yo sí quiero tener un hijo, pero lo quiero tener en 10 años, no quiero estar atada a ningún compromiso, pero necesito poder tener en mi edad reproductiva mis óvulos fecundados como para poder en su momento utilizarlos cuando yo quiera tener mi propia familia. Esto cuando tú dices esto es un beneficio para los colaboradores y la respuesta es sí, porque hoy la generación piensa distinta. Sí, políticas de parentalidad diferente, ¿no? Hoy hablamos de parejas, o sea, hoy no podemos hablar de hombre-mujer, hoy hablamos de parejas, de una libre elección, o sea, entonces hay muchos procesos, muchos beneficios que han cambiado mucho, pero vuelvo y repito, creo que hay que regresar como recursos humanos a la parte, al sentido común, y es esto de poder trabajar con la gente que es usuaria de los mismos. Genial, perfecto. Qué bueno, tener esa visión, ¿no? Creo que las empresas siempre están orientadas justo a esta adaptación que implica a las nuevas generaciones, a esta adaptación de la cultura organizacional, que va muy atada de la mano del desarrollo que tiene igual la parte de contratar a estos talentos nuevos que se van sumando cada día a las empresas. Pero referente a esto, pues, Andrés, cuéntame un poquito, no sé, ¿qué estrategia utilizas o qué estrategias crees que son las que más se están utilizando actualmente para llegar a las personas? Justo nos hablabas tal vez de esto de
estas metodologías ágiles de Agile, pero ¿qué crees que es importante o qué estrategia crees que va bien para que no sé, para que los colaboradores se sientan con la apertura tal vez de contarte estas necesidades que tienen? Mira, creo que hay un tema importantísimo, creo que necesitamos trabajar hoy en día en entornos que sean primero transparentes y de mucha comunicación y abiertos al feedback. Creo que el feedback no es un proceso en el cual debería darse como algo extraordinario. Creo que hoy en las culturas organizacionales actuales el feedback o la retroalimentación tiene que ser muy transparente, muy clara. Creo que tienes que invitar a la gente a participar de este catálogo de beneficios. Creo que tienes que dar esas muestras de credibilidad de que efectivamente estás interesado en que esto suceda para la gente y definitivamente creo que hay un tema súper importante detrás y que es retención, ¿sí? Cuando pues uno lo ve desde el marco de la retención, definitivamente el poder migrar a este proceso se vuelve supremamente importante. Hay un dato interesante de Manpower que hizo un estudio hacia finales del 2016 que es hace 5 años atrás ya. Sin embargo, en este estudio que venían haciendo un seguimiento de millennials, se hablaba de que un millennial en promedio podía llegar a estar hasta máximo 2 años dentro de una organización si no obtiene todos los retos, desafíos y beneficios que estaría buscando como tal. Entonces, también se vuelve un tema de supervivencia para las organizaciones, porque pues hay un costo detrás de obviamente una persona nueva, de la curva de aprendizaje, de su onboarding, de todo este proceso de adquisición de conocimientos. Y si apenas lo tienes probablemente 1 año o 2, este retorno de la inversión no se da. Entonces, también, Sebastián, yo creo que ahí hay que medir y poner un punto intermedio entre la parte de filantropía y la parte de esa necesidad organizacional. La parte filantrópica es sí, me encanta que todo el mundo esté súper contento dentro de la organización y que tenga los mayores beneficios, pero la parte de retorno de inversión también como compañía es necesito retener la gente, necesito que la gente se quede, y ahí es cuando haces un match perfecto como para poder vender a la generación, a las generaciones que están tomando decisiones, indistintamente de cuáles sean estas, vender la idea del por qué es importante migrar hacia estos temas. Cuando hablamos de flexibilidad, cuando hablamos de catálogos de beneficios móviles, cuando hablamos de desarrollo de planes de carrera, o sea, realmente sí hay un proceso entre la filantropía y entre la necesidad real de la organización. Creo que esa es la mejor forma de poder detectar lo que buscamos, pero también de poder vender la idea, porque también creo que eso nunca deja de ser complejo, ¿no? Recordemos que sí, salvo que seas ONG, pero el resto de las organizaciones están buscando un retorno de inversión y eso es un reto que siempre lo vamos a tener, bro. Andrés, a mí me gustaría saber un poco como organización, ¿cuándo se dieron cuenta que ya estaba cambiando estas generaciones, que se venía algo nuevo? Ya nos contaste un poco, nos dice un ejemplo, y quiero saber cómo vivieron como organización este cambio de lo tradicional a un modelo más flexible, más digital, que es justamente para una generación que, como mencionabas, en unos años va a ser el 70% de la fuerza laboral. Mira, creo que el primer punto importante es tener la humildad de aprender de volver a reaprender. Creo que hace algún momento hablábamos de esta importancia de aprender. Tú de hecho lo mencionabas, Camilo, y decías, oye, creo que una de las características más importantes o que me dejó marcada de esta persona con la que trabajaba era ese ánimo que tenía de volver a aprender. Creo que como organizaciones, y esto lo conversamos muchos con colegas del medio, creo que el gran reto está en volver a reaprender, en el volver a marcar desde cero. Creo que cuando te das cuenta que algo está cambiando, primero, pues cuando te das cuenta que la tecnología y el mundo digital vino para quedarse y está avanzando aceleradamente. Creo que el COVID pues aceleró exponencialmente el tema de no solamente de las ERPs digitales para recursos humanos, sino el mundo a nivel general. Aceleró el e-commerce de una manera fabulosa como tal. Entonces, creo que pues cuando ves que el entorno digital está cambiando, cuando empiezas a ver estos modelos normalmente más en multinacionales, que pues no sé, el centro de competencia que te entrevista está situado en un país distinto en el cual está el mercado, sabes que algo está cambiando. Cuando sabes que muchos de los productos o servicios ya no son producidos localmente, sino los están trayendo desde fuera, pero tienen una oficina en otro país y de esa oficina tu fuerza de ventas está localmente acá. Es decir, dices, algo está cambiando, algo está evolucionando. Y creo que cuando ves esto, y creo que cuando hemos visto esto en las organizaciones, sabemos que es momento de
ponernos rápidamente en decir cómo volvemos a recapacitar a las personas. Hay un estudio súper interesante que dice que pues hoy el estudio que tú tienes más o menos en 2.5 a 3 años ya no va a ser lo que necesitas, sino vas a tener que volver a estudiar. Por lo tanto, pues obviamente estamos en una cultura de aprendizaje continuo y no el aprendizaje que tomabas de un curso de 8 horas, te daban tu diploma y pues con eso tenías para 2 años más y pasearte, ¿no es cierto? Con tu perfil, ni siquiera de LinkedIn en ese entonces, sino tu CV y decir, mira las certificaciones que tengo hoy, pues tienes certificaciones en línea, sacas 5 y mañana pues ya no sabes otra cosa más. Entonces, la verdad que necesitamos estar en un mundo de reaprendizaje continuo, por eso se habla mucho del reskilling y el upskilling. Entonces creo que es un tema súper, súper importante que como recursos humanos tenemos un mega reto de poder acompañar esa transformación de esta famosa industria 4.0 de la que tanto se habla, ¿no? Sí, justamente creo que de esa evolución que ha tenido recursos humanos ahora, esta revolución, llamémoslo así, del 4.0, es el ir adaptándote justo a estas necesidades de las organizaciones. Y ahí, bueno, te quería hacer una pregunta un poquito sobre qué piensas o qué recomendarías tal vez a estas personas, o bueno, en general, a las personas que manejan el perfil de LinkedIn o que te mandan la hoja de vida, quizás al correo electrónico, como, no sé, para que lo consideren en un proceso de selección. ¿Crees que el perfil de LinkedIn tiene que estar ahora 100% actualizado, ir cargando todas las actualizaciones que has manejado de los cursos quizás, o recibir un correo con un millón de cursos, o bueno, un montón de cursos en la parte de certificaciones, y no sé, que le hacen al CV ahora como de unas 5 o 6 hojas, que claro, cuando estás reclutando o cuando ves un perfil así tan largo, pues dices, voy a enfocarme en 3 puntos importantes quizás, que es lo que yo necesito para la posición. Mira, te respondería de la siguiente manera. Yo creo que finalmente cada uno de nosotros tenemos que entender que que vendemos una marca personal y esa marca personal pues tiene atributos. Pues seguramente si lo veríamos como un producto, imagínate un producto que tenga 600 especificaciones, pues que no sepamos si está actualizado o no, pues que pues te muestre una cosa en el catálogo y en la parte real sea otra, pues probablemente sea un producto que tú no vas a consumir, ¿sí? El producto que este fuese. Si nosotros vemos lo mismo o esta analogía en una persona, pues funciona de la misma manera. Nosotros vendemos una marca personal como tal. Quizás en nuestro país o en los países en vías de desarrollo, probablemente el tema de LinkedIn todavía está en un desarrollo importante. Todavía no ha tenido la penetración que obviamente tienen mercados mucho más grandes como Estados Unidos y Europa como tal. Sin embargo, y es 100% indispensable el poderlo tener actualizado, el tener información veraz, el poder tener, obviamente, pues, poder tener las recomendaciones de gente que haya trabajado contigo, el poder tomar todas las certificaciones que te puedan, obviamente, ofrecer estas plataformas y sobre todo manejar mucho esta marca, ¿no? Pues el hecho de poder publicar contenido de valor, el hecho de poder opinar en foros de discusión y un tema súper importante, saber que te va a tomar tiempo, porque eso también es súper crítico. Si a mí me preguntas, pues yo destino aproximadamente en lo tradicional 1 hora diaria para poder revisar mi perfil de LinkedIn, pero cuando hay que publicar artículos, pues obviamente toma tiempo y cuesta trabajo y buscar información que sea relevante para ese consumidor que está del otro lado. Pues mira, de hecho es tan interesante esta pregunta que me haces que seguramente no estaríamos en esta entrevista, pues si yo no hubiese comentado un post de ustedes, pues cuando aparecieron como Thinking HR, que me pareció fabuloso. Y eso es parte de lo que es construir esta marca, ¿no? Pues cuando yo los vi, me pareció algo súper interesante porque me interesa ver información de vanguardia, información que están compartiendo en el medio. Y cuando vi de qué se trataba su idea, pues no sé si lo hice con Sebastián o con Camilo, me parece que fue con Camilo y le puse, oye, me parece fantástica la página, cuenten conmigo en lo que pueda aportar. ¿Qué va con esto? También la sugerencia que cuando pues puedes poner esto, tienes que tener credibilidad. No se vale que después Sebastián me escribe y me diga, oye, Carlos Andrés, pues nos ayudas con un espacio para compartir experiencia, pues yo le diga, no, ¿sabes qué? Pues no lo puedo hacer, porque contradigo lo que en algún momento, probablemente hace 6, 7, 8 meses cuando apareció este post, yo lo coloqué. Eso es manejo de marca personal, es credibilidad, es compartir contenido de calidad. Entonces es muy, muy importante. Y pues finalmente, pues todas las grandes corporaciones hoy en día
reclutan exclusivamente vía LinkedIn y ese será el futuro. Y de hecho, no es el futuro, es el presente, pero seguramente la gran mayoría de organizaciones medianas y grandes migrarán hacia estas plataformas, pues hoy muy ampliamente difundidas, ¿no? Hoy hasta vemos, pues, se ve súper interesantes con plataformas como TikTok, no solamente ya con LinkedIn, entonces hay cosas supremamente interesantes como tal. Sí, Andrés. Bueno, primero que nada, agradecerte porque sí, cumpliste tu palabra de ayudarnos. Y por otro lado, quería saber cómo como organización han logrado adaptar a las generaciones más antiguas a que no se pierdan en este proceso de transformación digital, donde cada vez hay más millennials. ¿Qué hacen para que esa generación no se pierda, no se llegue a perder en el intento de seguir en el mundo laboral? Mira, me encanta tu pregunta porque yo te digo, pues creo que hay un tema interesante entre las generaciones. Yo te diría que no solamente es un tema de las generaciones anteriores como baby boomers o generación X, yo creo que hay factores en común que se necesitan poner sobre la mesa. A veces se pensaría que probablemente para una generación Z o para un millennial es mucho más fácil ciertos procesos y pues no está dado tanto por generaciones, está dando por tus creencias, por tus paradigmas, por la forma en que te criaron. Entonces, pues he visto generaciones Z y millennials, pues muy tradicionales y baby boomers totalmente distintos, ¿me explico? Entonces, no hay que tener cuidado en encasillar tanto, pero respondiendo a tu pregunta, lo que te diría es, hay una teoría que me fascina, que cada vez que le escucho, pues digo, es muy cierto y está tan vigente durante tantos años, es la teoría de Darwin, es la supervivencia del más apto. Y yo creo que al final del día, esto que es tan sencillo, sigue aplicando organizacionalmente, pues tienes que reinventarte. Sí, pues hay una publicación del World Economic Forum que justamente decía que probablemente para el 2025 hay cerca de 87 millones de plazas de trabajo que van a desaparecer a nivel mundial. Pero por el otro lado está hablando de que podrían aparecer cerca de 93 millones de plazas de trabajo nuevas y distintas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que seguramente si nos hacemos una gran pregunta, si en los próximos 10 años vamos a estar lo que hoy estamos haciendo cada uno de nosotros, pues la respuesta claramente es un no. Por lo tanto, pues Camilo, Sebastián, Dani, mi persona, pues tenemos que reinventarnos y aceleradamente. Pues solamente preguntémonos algo y es, ¿recursos humanos va a seguir existiendo pues en los próximos 10 años? No lo sé. Y no sé si seremos el departamento o el área que maneje el tema de gente. Y estas son cosas súper interesantes porque vamos a tener inteligencia artificial que pueda seleccionar por nosotros. Vamos a tener analítica como para poder saber cuáles son esos mejores beneficios y ya no voy a necesitar hacer focus group, por lo tanto no necesito ese interlocutor. Es decir, hay muchas cosas que ya están cambiando y que siguen cambiando aceleradamente. Entonces, el gran planteamiento que tenemos es, ¿en 10 años vamos a poder seguir existiendo y trabajando en lo que hoy estamos haciendo? Muy probablemente no. Pues si en 10 años revisamos este podcast, probablemente ustedes se van a reír y van a decir, no puedo creer que hacíamos podcast hace 10 años, cuando probablemente tengamos otro tipo de tecnología y se van a reír. Allá vamos. No, totalmente. O sea, si tú me dirías que hoy estamos conversando en un espacio de este tipo para poder aportar a la comunidad, no solo de recursos humanos, sino profesional, pues probablemente hace 10 años te diría no, o sea, es que la verdad que hubiera esperado un sitio, un espacio, como funcionaba tradicionalmente, me explico. Entonces, en 10 años nos cuestionaremos, nos reiremos, diríamos, no puedo creer que antiguos hacíamos podcast, ¿no? Ahí les cuento otra anécdota, pues mi hijo en algún momento, pues viene con un cassette, que seguramente espero que ustedes sí sepan que es un cassette, y me dice, y me llama y me dice, claro, pa, sí. Encontré algo súper raro. Le digo, ¿algo súper raro qué es? Mira, es como una cosa cuadrada pequeñita. Sí, tiene 2 orificios, me dice. Digo, 2 orificios, cuadrada pequeñita. Me dice, mira, y tiene como un papelito en el medio que la verdad no sé qué es y no sé para qué sirve. Me dice, te voy a mandar una foto para que me digas qué hace. Me manda una foto y era un cassette. Y le digo, esto tiene música, hijo. Y me dice, ¿en serio? Me dice, sí, tiene música. ¿Y de cuántos gigas? Le digo, no, esto no tiene gigas, esto tiene número de canciones.
Y me dice, ¿cuántas? ¿500, 600? Le digo, no, en el mejor de los casos eran 6 de un lado y 6 del otro. Me dicen, ¿de lado? ¿De qué lado? Me dice, si solo tiene uno. No, entonces mira, o sea, la verdad creo que vamos a acelerar, vamos a avanzar a pasos agigantados. Creo que definitivamente el reto es en volver a reinventarse. Creo que este tema de poder tener a las multigeneraciones en un mismo lugar de trabajo y que estén actualizadas única y exclusivamente se va a dar a través de la autocapacitación, de seguir estando en el entorno vigentes. Y pues algo súper importante, creo que va a ser un llamado a quien quiera subirse a este proceso transformacional, ¿no? Yo creo que hoy en día el cambio es lo suficientemente rápido como para saber si realmente quieres o no subirte. Pues yo siempre veo pues a mi abuela que tiene más de 86 años y cuando le veo haciendo sus TikToks me parece genial, te soy honesto, pues yo no utilizo TikTok y no sé cómo hacerlo y mi abuela de 86 años lo hace, ¿sí? Y considero que manejo tecnología, entonces creo que al final del día está en una decisión de el ser humano, del colaborador, de poder decir, mira, me quiero sumar a este cambio, a estas nuevas tecnologías y pues que la empresa pueda facilitar este contexto, estas herramientas, esta capacitación como para que la gente pueda tomar la mejor decisión correcta. Andrés, quiero hacerte dos preguntas que para mí son necesarias. La primera es, retomando el tema de esto de las generaciones, te escuché claramente que no compartes tampoco la idea de encasillar a una persona en una generación tal cual, o sea, así como molde, porque, pues bueno, creo que eso también quita la individualidad de la persona. Quería saber tú qué opinas sobre cuando hablamos de generaciones, ¿en verdad le estamos quitando ese lado personal a un individuo? Y eso por un lado. Y por otro lado, también contarte, bueno, yo igual les hablaba de esto a los chicos, cuando estaba en la Cato tenía un profesor muy bueno, brillante, que nos decía, bueno, yo no creo en las generaciones, porque las generaciones vienen marcadas de un momento específico de la historia. Es decir, por ejemplo, los baby boomers son baby boomers porque hubo una guerra antes y pues hubo toda esta explosión de una repoblación, ¿ya? Entonces de ahí nace el término también de los baby boomers y sus características en torno a este momento. Pero él nos decía, ¿y qué guerra hubo aquí en el Ecuador en ese tiempo? O sea, en verdad, el Ecuador sufrió el mismo impacto para que tú puedas decir que aquí aplica esa generación. ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Andrés? Mira, es súper interesante lo que tú mencionas. Yo creo que hay rasgos o características interesantes como tal que sí pueden ser comunes a generaciones. Y esto es como los hábitos de consumo. O sea, sí hay características que pueden ser un hilo conductor. Poder decir que es blanco o negro y que son determinadamente de una forma, creo que es un error. Y ahí te pongo un ejemplo. En la última encuesta que sacó Deloitte, que fue un estudio que ellos hacen todos los años de la población millennial en el Ecuador, este estudio fue del año 2020, o sea, está súper vigente. Y ellos hacían la pregunta de, te pongo un ejemplo, y decían, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo prefieren ustedes trabajar en un momento o en una empresa de 8 horas o en un entorno en el cual sea mucho más flexible? Y el 53% de la población de millennials de este estudio, y te hablo del Ecuador, respondían que prefieren trabajar en lugares o entornos más flexibles, no necesariamente entornos donde se trabajen las 8 horas diarias. Entonces, sí son características interesantes que sí definen a una generación como tal. No te puedo decir el millennial tiene estas 10 cosas, estas 10 características y así son todos. O los centennials o la generación T, que es la generación que se habla que llega después, sino se habla de que efectivamente hay características y patrones en común. Ahora, tú mencionabas algo importantísimo, va a depender mucho del tema social, del tema económico de los países. Claro, pues si tú quieres ser un millennial que solamente tienes un trabajo para ciertas horas y con eso te dedicas a viajar, probablemente en países de vías de desarrollo esto es más factible. Pero si de pronto estás en un país como el nuestro, en vías de desarrollo, donde literal necesitas trabajar para sacar las copias de la universidad, necesitas trabajar para poder ayudar en casa para la alimentación, pues no puedes decir, pues voy a trabajar solamente 3 días a la semana para dedicarme a viajar. Me explico, entonces también, esto es como los famosos pruebas psicométricas que en su momento, los tests que se hacían en su momento, ¿no? Te venía el test y uno decía, no, es que este es el test, y venía con el baremo, pues, para Europa.
Y tú decías, sí, pero es que nosotros no estamos en ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, es un poco similar a lo que pasa. Yo creo que hay características comunes, sí, rasgos que algunas cosas puedes homologar o quizás estandarizar de criterios y de gustos similares. El tema de la flexibilidad es un hecho, pero no quiere decir que la generación X no tenga un gusto por la flexibilidad. Es un gusto que lo vas adquiriendo porque lo conociste gracias a esta generación como tal. Pero no quiere decir que uno sea reacio a, quiere decir que obviamente pues vas conociendo y nos vamos complementando. Entonces, definitivamente creo que sí hay rasgos comunes, creo que es como un perfil de consumidor, que sí hay cosas que nos marcan, pero definitivamente pues no nos determinan. Yo creo que esa es para mí la palabra más importante. No nos llegan a determinar estas circunstancias. Y ojo, también están atados a momentos de vida. Pues no es lo mismo estar a tus 23, 25 años donde te quieres comer el mundo, donde probablemente no hay mayores responsabilidades en el buen sentido y finalmente puedes viajar, puedes decir si no me gustó el trabajo me voy, a que probablemente cuando tienes otros compromisos económicos como tal. Entonces también vivimos momentos. Fíjate que ya tengo yo centennials en las organizaciones que ya critican a los millennials y los ven como anticuados. Y ustedes son millennials y ustedes se van a reír esos porque van a decir... muchachitos. Claro, no, y dicen, no, qué viejos con esos pensamientos. Y yo digo, oh my God, o sea, le está criticando el de 21 al de 33. Entonces ya empiezas a ver esto y dices, y es súper simpático, ¿no? En una reunión que estábamos hace poco, que casi la gran mayoría de gente estaba bordeando entre los 30 y 32 años, pues ya habían ciertas cosas que habían dos muchachos que tenían entre 22 y 23, decían, no puedo creer qué viejos ustedes de esos pensamientos. Yo entre mí decía, no puedo creer, y los otros se sentían pésimo y decíamos, wow, ya dejamos de ser como los que estamos de moda. Entonces, al final del día yo creo que, pues, no, las generaciones no nos definen, pero sí nos dan rasgos importantes y como recursos humanos creo que el trabajar en esos rasgos nos van a ayudar a tener mejores empresas. Totalmente. Para muestra un botón. Solo diré que aquí hay 3 millennials, no, 2 millennials, un Z, pero nos autoidentificamos como baby boomers. O sea, hay en Pues parte, sí. en parte. No al 100%, pero algunas cosas. Tenemos Dale, características. Sí, Eso, justo eso. bromeábamos con eso ayer realmente, que nos caracterizábamos, bueno, somos millennials, pero creo que tenemos muchas características de baby boomers nosotros acá. Genial, creo que como el que hemos venido conversando, pues, Andrés, estamos muy claros que el cambio como tal, esta adaptación a esta nueva generación, digamos así, la 4.0 de recursos humanos, este cambio como tal se está dando y lo estamos viviendo. Quisiera, no sé, preguntarte ahora, o bueno, no, invitarte tal vez a dejarle un comentario final o una recomendación que puedas dejarla a las áreas de recursos humanos en general, a los profesionales en este caso, independientemente obviamente de la generación, baby boomer, millennial. ¿Qué recomendación les podrías dejar o qué comentario crees que les podrías compartir desde tu experiencia tal vez? Bueno, mira, creo que estamos en un momento dorado. ¿Y por qué hablo de momento dorado? Creo que estamos en una unidad extremadamente importante en este momento, en este punto de inflexión. Pues si algo podemos declarar es que estamos en el momento en el cual esta área puede marcar una grandísima diferencia en el proceso de transformación de una organización. Si hay un área llamada a liderar el proceso de transformación multigeneracional, digital, de cultura, se llama recursos humanos. Nunca antes habíamos estado en un momento organizacional tan importante como este para poder ser un área de extremada trascendencia empresarial. Pues entonces, con esa tamaña responsabilidad que hoy tenemos, creo que mi principal llamado es a poder ser quienes lideremos el cambio dentro de las organizaciones, quienes apoyemos a transformar a las organizaciones en lo digital, en lo generacional, en romper estos mitos y estos paradigmas, y en definitivamente hay una responsabilidad que probablemente nos suma a los cuatro. Hay una sola razón, y espero que así sea, del por qué estudiamos esta carrera, y es uno solo, y es la gran vocación que tenemos hacia la gente. Entonces tenemos que comprender que en nuestras manos y en nuestra gestión está la diferencia entre poder entregar herramientas para acompañar ese cambio a la gente, o que esa gente pase a ser parte de la fila de gente
que no se habrá actualizado y por lo tanto no pueda tener opciones laborales hacia futuro. Entonces tenemos una responsabilidad gigantesca como área, como seres humanos, y como les digo, yo al menos me la estoy gozando, porque si me preguntan cuando decidí estudiar en mi época psicología organizacional, si hubiéramos estado hoy en la palestra del mundo organizacional, me hubiera reído, la verdad. Cuando a mi padre en su momento le dije que iba a estudiar esto, pues mi padre tan bueno, pues me apoyó y me dijo, qué bueno, hijo, yo te voy a ayudar a sobrevivir el resto de tu vida, porque pues probablemente pues no dábamos ni un centavo que uno podía vivir de esto. Y te lo digo porque cuando psicología organizacional apareció en su momento, pues éramos un área totalmente transaccional. Esta área, pues, y pregunten a las generaciones más arriba, esta área es un área que se caracterizaba exclusivamente por el uso de la nómina. Y con una gran deficiencia, que encima ni siquiera éramos buenos en los números. Entonces los contables nos venían a enseñar, entonces nos odiaban porque nosotros manejábamos la nómina, era para lo que estábamos en las organizaciones y encima no éramos buenos en los números, imagínense. Entonces teníamos una gran pelea con los contables porque los contables a veces nos daban cerrando la nómina. Eso era recursos humanos hace probablemente 18, 20 años atrás. Cuando hoy vemos que somos los llamados a liderar el cambio y la transformación en una empresa, hemos dado un salto gigantesco, pero que también conlleva una grandísima responsabilidad de parte de cada uno de los que estamos acá. Saludos especiales al papá de Andrés, que le apoyó a seguir esta carrera. Saludos, él no ve LinkedIn, pero seguramente pues le haremos llegar el saludo. Perfecto, Andrés. Sí. Ya para finalizar, bueno, quería agradecerte muchísimo de parte de Thinking HR por haber conversado con nosotros. Sabemos que tienes una agenda súper ocupada, pero es muy chévere saber que no estamos solos en este proyecto, que existen más profesionales que quieren generar comunidad de talento humano, que quieren generar conocimiento para todos. Y de seguro, pues te invitaremos a un nuevo episodio porque el tiempo ya nos quedó corto en este y seguro vamos a tener más cosas de qué conversar. Eso sería todo, Andrés. Muchísimas gracias por tu ayuda y listo. Eso sería todo el capítulo número 2. Gracias, Camilo, Sebastián. Diana, muchísimas gracias por el espacio. La verdad que me lo pasé súper entretenido. Queremos saber de ti. Envíanos tus dudas y sugerencias a podcast@thinkinghr.org. Y si ya nos encontraste, no nos pierdas. Síguenos como Thinking HR en nuestras redes en LinkedIn, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio.